Perlas del libro de Juan. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se estremeció y se conmovió en extremo. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Cómo entender la actitud de Jesús, que al enterarse que Lázaro estaba muy enfermo, se quedó 2 días y no ir inmediatamente? ¿Cómo entender las lágrimas de Jesús? ¿Cómo entender la declaración de Jesús: yo soy la resurrección y la vida? Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Te agradecemos porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 11 del libro de Juan. Padre, guíanos, enséñanos tus verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos nuestro estudio versículo a versículo del libro de Juan. ¿Cuál es el propósito? El propósito es encontrar las perlas, esas perlas que necesitamos para ponerlas en práctica, esas perlas que permitirán que nuestra vida se vaya transformando. Perlas que nos ayuden a hacer la voluntad de Dios. Este capítulo nos presenta a Jesús como la solución al problema de la muerte. Jesús es la respuesta a la declaración de la paga del pecado es la muerte, pero Jesús es la vida. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. Lázaro. ¿Quiénes eran Lázaro? ¿Quién era María? ¿Quién era Marta? Estos tres hermanos, dice la palabra, que eran muy amigos. Eran muy amigos de Jesús. En el libro El deseado de todas las gentes podemos leer que siempre que Jesús iba por esos lugares se quedaba en la casa de Lázaro. Y ahora la noticia es que Lázaro está enfermo. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Por lo visto, esta historia era una historia ya conocida, porque el evangelista recién lo va a mencionar más adelante. Aún no lo ha mencionado. Pero él identifica el nombre, identifica a la persona que ungió con ese perfume caro a Jesús. Fue la que ungió al Señor con perfume. Los demás evangelistas no dan su nombre. Algunos mencionan que era pecador, pero no dan el nombre. El apóstol Juan da el nombre de la mayoría de los personajes. Por ejemplo, en el Getsemaní, cuando Pedro corta la oreja del siervo, identifica a ese siervo con Malco. Ese es el nombre que tiene. María, Marta y Lázaro. Lázaro está enfermo. ¿Cómo reacciona usted cuando un ser querido, un hermano, un hijo o la pareja enferman gravemente? ¿Cuál es su reacción? ¿Hacia dónde pone su mirada? ¿Dónde busca ayuda? ¿Dónde busca usted la solución a ese problema? ¿Cómo reacciona usted cuando el médico le dice que la enfermedad es terminal y ya no hay nada más que hacer? Las hermanas envían mensajeros a Jesús. Buscan en Jesús la solución al problema. Buscan en Jesús el auxilio. Y ese es el camino correcto.
Pues las hermanas, ¿no?, mandan decir al Señor: he aquí el que amas está enfermo. He aquí tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Generalmente las personas, por ejemplo, cuando leen la historia de David y Jonathan, y cuando hablan esos pasajes de amor, hay quienes lo han identificado como el amor de pareja. Pero recuerden que hay tres formas de describir el amor: el amor fileo, el amor ágapo y el amor eros, que tiene que ver con las relaciones íntimas entre parejas. El amor fileo o fileo tiene que ver con el amor filial, el amor de la familia. El amor agapao o agapao, como lo pronuncian algunos, tiene que ver con el respeto, la estima, la abnegación. Y es esta palabra la que se emplea en la relación entre Jesús y Lázaro, entre David y Jonathan. Es esa la palabra. Aquel, el que amas, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. La noticia no conmueve a Jesús. La noticia no altera a Jesús. Jesús estaba allí, fuera de la región de Judea. Le llega esa noticia. Y él lo toma con tranquilidad y le dice a los mensajeros y a los discípulos: esta enfermedad no es para muerte. ¿Qué quiso decir cuando dice que no es para muerte? Lázaro murió. Pero Jesús dice: no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Así como cuando sana a la persona que había nacido ciego, esa era una oportunidad para que la gloria de Dios se ponga de manifiesto, para que sus discípulos, para que los seguidores vean que Él es el Cristo, que Él es Dios encarnado, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, para que todos vean en Él al Mesías esperado. Y se cierra el versículo 5, dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Los amaba, el amor agapao, el amor de respeto, estima, abnegación. La palabra fileo solo se usa en el caso del amor de Jesús hacia Lázaro, como un hermano, como si fuera parte de la familia. Ese era el tipo de relación que tenía Jesús con esta familia, con estos tres hermanos. Pero la actitud de Jesús sorprende. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No se apresuró, como muchos de nosotros haríamos si escuchamos que alguien a quien nosotros estimamos mucho está muy enfermo. Generalmente dejamos todo y vamos a ver a la persona que está enferma. Pero, ¿qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más. La demora tenía un propósito conocido solo por Jesús, pero desconocido por la familia, por los discípulos y por todos. Solo Dios sabía cuál era el propósito de esa demora. Y aquí hay una gran perla. Marta y María pusieron sus esperanzas en Jesús, pero Jesús no respondió inmediatamente. Se tomó 2 días, y esos 2 días
desencadenaron en la muerte de Lázaro. Solo Jesús sabía por qué se tomó esos 2 días. Solo Dios sabe por qué no responde inmediatamente nuestras oraciones. Pero eso no quiere decir que no debemos seguir esperando en Él. Sigamos esperando en Él. Marta, María, los discípulos no entendían por qué Jesús no marchó inmediatamente. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Luego, pasó 2 días y ahora Jesús dice: es la hora. Vamos. Ir a Judea implicaba exponerse a ser apedreado. Recordemos que Jesús se retiró de Judea porque los líderes religiosos habían decidido matar a Jesús. Entonces sus discípulos les recuerdan eso. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. No solo Lázaro va a morir, sino tú también vas a morir. Ellos te quieren matar. ¿Pero qué dice Jesús? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aún no había llegado la hora para que Jesús muera. No era aún el tiempo. Recuerden que todo lo que sucedía en la vida de Jesús cuando estuvo en la tierra sucedió de acuerdo a un calendario, a un reloj profético. Y de ese calendario profético nos habla el capítulo 9 de Daniel. Entonces Jesús dice: el día tiene 12 horas. Cuando es de día, no hay por qué temer. No vamos a tropezar. Aún no es mi hora. Aún no ha llegado mi noche. Ese lenguaje simbólico ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Aún no ha llegado la noche. El que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Otro lenguaje figurado. Nuestro amigo Lázaro duerme. Cuando los discípulos le escucharon a Jesús que Lázaro duerme, ellos inmediatamente entendieron, interpretaron lo que Jesús decía como una persona que estaba descansando, como cuando nosotros, llegado la hora, nos acostamos. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Una vez más nos encontramos con: los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. El lenguaje de Dios no es nuestro lenguaje. Nosotros tenemos que aprender a entender el lenguaje que usa Dios. ¿Recuerdan ustedes la vez cuando Jesús se encuentra con la mujer sirofenicia y le dice que no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos? Ella le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos. Ella entendió el lenguaje de Jesús. Entendió. Y una vez más los discípulos no entendían. Ahora Jesús les tiene que interpretar lo que estaba diciendo. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Ese es el problema que tenemos los seres humanos. Pensamos según lo que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo para entender las cosas espirituales. Lo que le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo para entender las cosas espirituales. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Está muerto. Así de claro. ¿Por qué Jesús compara a la primera muerte con el sueño?
Porque de esta primera muerte todos vamos a resucitar. Pero de la segunda muerte ya los impíos no van a resucitar. De la segunda muerte habla Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 8, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De esa muerte segunda no hay resurrección. De esa muerte segunda ya no hay despertar. Pero de esta primera sí, todos van a despertar. Todos. Los justos cuando Cristo venga y los impíos 1000 años después. Apocalipsis capítulo 20. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a Él. Me alegro. Era una oportunidad para que los discípulos reconfirmaran su fe en Jesús. Dios siempre nos da evidencias de su amor, de su poder, de quién es Él. No espera que creamos en Él ciegamente. Esa es la fe, pero en su infinito amor siempre nos da evidencias de su amor con cada uno de nosotros. Y esta era una oportunidad para fortalecer la fe de los discípulos. Y dice, me alegro, vamos para allá. Entonces Tomás, llamado Dídimo, ¿recuerdan a Tomás? Aquel que dijo, no voy a creer si no veo la marca en sus manos y en sus pies, en su costado. Le dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Si hay que morir, pues hay que morir con él. Ya sabemos que estas palabras eran palabras apresuradas, no eran palabras pensadas, porque cuando llegó el momento, todos salieron huyendo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, unos 3 kilómetros. No era muy lejos. Pero él había decidido quedarse 2 días. Esos 2 días pueden ser tomados por mucha gente como qué falta de compasión. Como dice que le ama y se queda 2 días. Podemos nosotros especular muchas cosas. Incluso podemos entrar al tema del sentimentalismo. Generalmente los seres humanos nos movemos por sentimentalismo. Dios se mueve por amor. Dios se mueve en función a cómo hago para salvar a la humanidad del pecado. No por el sentimentalismo, pero nosotros sí. Y confundimos el sentimentalismo con el amor. Ahora Jesús llega a ese lugar. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es eso lo que hace la gente. Escucha la noticia de que un amigo querido está enfermo o ha muerto. Inmediatamente parten al lugar. Los amigos de Job se enteraron que Job estaba enfermo y partieron hacia Job para consolar. Pero Jesús se tomó su tiempo. Y ahora resulta que ya era 4 días que Lázaro había muerto. Quiere decir que cuando llegó la noticia a Jesús, prácticamente Lázaro ya estaba muerto. Y por eso Jesús le dice, Lázaro, duerme. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, aquí encontramos el primero de los 3 reproches que recibe Jesús por no haber ido a tiempo, por haberse tomado esos 2 días, por haber esperado para responder. Nosotros también reprochamos a Dios cuando no nos responde las oraciones inmediatamente. Tenemos un problema, levantamos la mirada a Dios y la respuesta no llega. Entonces Marta le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si no te hubieras quedado
esos días. Si hubieras atendido nuestro llamado inmediatamente, nuestro hermano no estaría muerto. Pero en el versículo 22 encontramos una declaración de fe de Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta conocía a Jesús como el Hijo de Dios y creía que Dios siempre escuchaba las peticiones de su Hijo. No se sabe con seguridad hasta qué punto se atrevió a albergar la esperanza de que Jesús resucitaría a su hermano. Sin duda había oído de la resurrección de la hija de Jairo y del hijo de la viuda de Naín. Estaba segura de que Jesús haría algo para proporcionarles consuelo. Sé también, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ante esta declaración de confianza de Marta, después de haberle reprochado, le dice, tu hermano resucitará. Cuando Marta escucha esta declaración de Jesús, tu hermano resucitará, relaciona con su esperanza. Yo sé, le dice Marta, que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y aquí encontramos que la esperanza de la resurrección formaba parte de la esperanza del pueblo de Dios desde tiempo antiguo. La esperanza de Job es la resurrección, la esperanza del salmista es la resurrección. De allí toma, por ejemplo, toman los evangelistas para aplicarlo a Jesús sobre su resurrección, donde dice, no permitirás que mi cuerpo vea corrupción, que mi cuerpo se descomponga. Esa esperanza de la resurrección en el día postrero es la misma que nosotros esperamos, que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán y, como dice Primera de Corintios, Cristo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero ahora Jesús le va a dar la esperanza a Marta, una esperanza para el presente, para el hoy, no para el futuro. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. Marta veía en Jesús al Hijo de Dios. Y ahora Jesús se presenta como el Cristo, como el Mesías. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el capítulo 1, versículo 4, leemos que Él es la vida, Él es la fuente de la vida. Él da vida, pero también Él puede resucitar a los que han muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, necesitamos creer en Él. ¿Y qué significa creer? Oír y hacer su palabra. Ser hacedores de su palabra. Aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? No morirá eternamente. Vamos a morir por un tiempo, pero vamos a resucitar porque Él es la resurrección y la vida. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y es la misma pregunta para nosotros. ¿Crees esto? Él es la respuesta a la muerte. Y Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo sé que tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el enviado, el Hijo. Recuerden que para los judíos, el Mesías era el Hijo de David, el Cristo, el Hijo de David que ocuparía su trono. Pero ahora Jesús se está presentando como la respuesta al problema de la muerte. Cuando los tiempos de persecución se desataron, mucha gente renunció a su fe por miedo a la muerte. Muy pocos se mantuvieron fieles y ofrendaron su vida con la esperanza de que serían levantados en el día postrero.
Hoy en día mucha gente renuncia a su fe cuando se ven confrontados con la muerte. Olvidan que Jesús es la solución al problema de la muerte. No retrocedamos cuando nos veamos frente a la muerte. Como dice Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Podemos ganar la vida, la corona de vida, si nos mantenemos fieles hasta la muerte. Creer en Él. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Marta va a buscar a María, la que ungió a Jesús, como dice Juan. Y ella ahora sale. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Estaba afuera. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Eran buenos amigos estos señores. Fueron a consolarla, y cuando ven salir a María, no se quedan allí sentados. Ellos dicen: va al sepulcro, está sufriendo mucho, hay que acompañarla. Hay muchas maneras de poder acompañar a una persona que ha perdido a un ser querido. Una de ellas es acompañarlos. Uno de ellos es simplemente estar allí presente. Y estos buenos amigos salen. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: segundo reproche, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si no te hubieras demorado en responder, si no te hubieras quedado esos días, el hermano estaba muerto. Él no hubiera muerto. Y es que nosotros no entendemos los propósitos de Dios, no entendemos qué es lo que quiere hacer. Jesús sabía qué es lo que iba a hacer. Jesús sabía que el gozo sería mayor que el sufrimiento. La alegría sería mayor que las lágrimas. Pero Él no respondió a los reproches de Marta y María. Les habló de esperanza. No les explicó por qué se había demorado en responder. Dios no nos responde de la misma manera. ¿Por qué se demora en respondernos? Pero cuando responde, el gozo supera a la tristeza. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La empatía. El maestro ha sido siempre un ser empático. Ve las lágrimas de María, ve la tristeza de los amigos que estaban también sufriendo. Él se estremeció, se conmovió. Y ese es el lado humano de Jesús. Por eso leemos nosotros en Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para convertirse en nuestro Salvador, Jesús debía ser semejante a nosotros en todo. También se conmovía, también sentía dolor. Las mismas necesidades que nosotros teníamos, Él lo sintió, Él lo tuvo. Y dice: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Ven y mira. Y cuando va, dice: Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? En su humanidad, Jesús fue conmovido por el dolor humano y lloró con los afligidos.
Lloró con el que estaba llorando. Se identificó con el dolor de ellos, con el dolor de María, de Marta. ¿Cuánto habrá sido el sufrimiento de María que conmovió al Maestro? Por lo cual debía ser semejante a todo en sus hermanos. Debido a su identificación con la humanidad, Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice Hebreos 2:18. Para el tema de la unidad de Jesús, este pasaje nos ayuda mucho. Él lloró. En el libro El deseo de todas las gentes dice que Jesús lloró no tanto por lo que estaba sucediendo allí, sino por la incredulidad humana. Pero él se identificó con el dolor de María, de los demás judíos. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y viene aquí el tercer reproche. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Los discípulos o los judíos, los acompañantes, ven en las lágrimas de Jesús amor por la familia, amor por Lázaro. Pero ahora algunos reprochan a Jesús: ¿no podía también este? Superficialmente estas palabras parecen ser una repetición de la idea expresada tanto por Marta como por María, que si el Señor hubiera estado presente, Lázaro no habría muerto. Parece más natural entender esto, ¿verdad? Si Él hubiera estado aquí, si fuera realmente el obrador de milagros que pretende ser, Él pudo haber hecho esto. Recuerden que muchos creían en Jesús y muchos no creían. Para muchos, algunas ocasiones eran motivo para seguir dudando más, para seguir rechazando a Jesús. Este que sanó al ciego no pudo haber hecho. Reproches tras reproches porque no entendemos los propósitos de Dios, porque no entendemos los planes de Dios. Jesús profundamente conmovido. Préstese atención a esa palabra. Profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Profundamente, ¿cómo es una persona conmovida? Dolida, triste. En el semblante se nota esa emoción de tristeza. Y va al sepulcro. Dijo: quitad la piedra. Entonces Marta entra una vez más en escena y dice: ¿qué dice Marta? Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hiede ya. Su cuerpo está en descomposición, ya es de 4 días. Esa impulsiva exclamación muestra que la fe de Marta era demasiado débil para captar todo el significado de lo que estaba sucediendo, de lo que Jesús le había dicho. Jesús le había dicho: ¿crees esto? Y ella dijo: sí, creo. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Sí, creo. Pero ahora, ante los hechos, Marta demuestra que su fe era todavía débil, no entendía las cosas. Ella sabía que en el día postrero se va a producir la resurrección. Hiede ya. El cuerpo estaba en descomposición. Y esto fue presenciado por mucha gente. Muchos atestiguaron este hecho. Muchos que estuvieron allí, de seguro que sintieron el olor. El olor de un cuerpo en descomposición es muy fuerte, muy profundo. Y esa es una evidencia del poder de Dios. Él es la respuesta al problema
de la muerte. No hay ciencia que pueda devolver la vida a un cuerpo que está en proceso de descomposición. Muchos hablan acerca de su experiencia cercana a la muerte, pero no estuvieron muertos. No volvieron de la muerte. Estuvieron a punto de morir y hablan de que vieron una luz blanca, que vieron su vida pasada. Hablan de muchas cosas. No estuvieron muertos. Lázaro estuvo muerto, en proceso de descomposición. Ante las palabras de Marta, Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Las palabras de Jesús ahora son una llamada de atención a Marta, como quien dice: reacciona, entiende lo que te estoy diciendo. A muchos nos cuesta entender palabras como las de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Reacciona, entiende lo que te estoy diciendo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Miren la oración que hace Jesús. La oración que hace Jesús son oraciones que a veces nosotros podemos no entender. En la multiplicación de los panes no pide que se multipliquen los panes, dice gracias, da gracias y empieza a repartir los panes. Y ahora una vez más dice: gracias te doy por haberme oído. Gracias. ¿Y de qué daba gracias el maestro? ¿De qué? Jesús estaba en constante comunión con su Padre. Todo lo que le sucedía en la vida concordaba con un plan convenido antes de que Jesús dejara el cielo, el plan de salvación. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Muchas cosas hizo Jesús por causa de la multitud, para ayudarles a creer. Lo mismo hace por nosotros, para ayudarnos a creer. Ahora sí va a producir un milagro realmente grande en extremo. Un milagro que no dejaría ocasión para seguir dudando de quién es Él. Y la gente ante este milagro debía tomar posesión. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El verbo, la palabra, el poder. Lázaro, ven fuera. Y ese cuerpo que estaba en descomposición volvió a la vida. El aliento volvió a ese cuerpo. ¿Cómo volvió el aliento? Por medio de la palabra: ven fuera. Cuando Jesús pronuncia ven fuera, el aliento vuelve a Lázaro. Lázaro no se había ido ni al cielo ni al infierno. Ahí estaba su cuerpo. Esa es otra evidencia de que los muertos ni se van al cielo o al infierno por ser buenos o por ser malos. Allí estaba, ven fuera. No hay el menor indicio en todo el relato de que el alma de Lázaro dejó su cuerpo en el momento de la muerte y ascendió al cielo. Si tal hubiera sido el caso, podríamos haber esperado que Jesús se dirigiera al alma consciente y no al cuerpo muerto. Podría haber dicho: Lázaro, desciende y vive otra vez en la carne. Pero a semejanza de David, Lázaro no subió a los cielos. Hechos 2:34. Los últimos 4 días habían sido para él un periodo de olvido e inconsciencia. Salmo 146:4. Si alguno esperaba oír de él un relato glorioso de las andanzas de su alma después de la muerte, estaba condenado a chasquearse, pues Lázaro no tenía nada que relatar. Lázaro no contó ninguna experiencia que estuvo por el cielo o que estuvo por el infierno, nada. No hay ningún registro en la Biblia. Si los escritores bíblicos hubieran creído en lo del infierno o lo del cielo, habrían preguntado a Lázaro: y Lázaro, ¿cómo te fue? ¿Dónde estuviste? Pero no hay nada.
y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. El que estaba muerto respondió. Ese es el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios. Salió Lázaro. Aquí no podemos entender cómo es esto. Es como si alguien estuviera esperando escuchar. Y es eso lo que dice Primera de Tesalonicenses: cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Se levantarán. Él es el problema, la solución al problema de la muerte. La muerte no es un problema para Dios. Por eso Jesús dice: el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Y ahora Jesús da una orden: desatadle y dejadle ir. Así como pidió que muevan la piedra, ahora pide que lo desaten y lo dejen ir. Desátenlo, déjenlo ir, para que los seres humanos que estaban presentes ahí corroboren que sí, Lázaro estaba muerto, que sí, su cuerpo estaba en proceso de descomposición. Y al desatarle, al quitarle las vendas, el sudario, esas personas corroboraron que este hombre, que ya hedía, que olía, que estaba descomponiéndose, ahora estaba vivo. Dios tiene la solución al problema de la muerte. Lázaro ha resucitado. Muchos creen en él. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos, no todos. Esta señal, este milagro debía haber sido suficiente para que todos creyeran en él. Pero como ya hemos mencionado, creer en Jesús es una decisión consciente que cada uno debe tomar. Y a pesar de haber visto el milagro de la resurrección de Lázaro, a pesar de haber sido testigos de que su cuerpo estaba en descomposición, algunos no creyeron, sino que fueron a los fariseos y les dieron la noticia, les contaron. Y los fariseos, en lugar de mirar en Jesús al problema, a la solución al problema de la muerte, vieron en Jesús un problema. En lugar de ver a Jesús como el Cristo esperado, vieron en Jesús a un enemigo a quien hay que matar. Los principales sacerdotes y los fariseos, reunidos en concilio, dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Él se va a convertir en el Cristo. Se va a producir una gran revuelta. Y entonces los romanos nos van a destruir. ¿Qué hay que hacer? Vieron en Jesús a un revoltoso, no vieron en Jesús al Dios encarnado. Y les preocupaba su lugar santo. Les preocupaba supuestamente su nación, pero lo que a ellos les preocupaba era no perder las comodidades que habían ganado, producto de su posición. Entonces entra en escena Caifás, sumo sacerdote aquel año. Les dijo: vosotros no sabéis nada. Ustedes no entienden nada. Ni pensáis que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. A veces Dios da revelaciones también por labio de los pecadores. No siempre utiliza solo a los consagrados. Y ahora, por medio de este hombre, de este sumo sacerdote, que estaba complotando para ver cómo matan a Jesús, Dios hace un anuncio: conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Profetizó.
No lo dijo conscientemente. Dios utilizó a este hombre, movió sus labios para dar una profecía. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, para unir a todos sus hijos, las ovejas que estaban en los demás rediles, a todos. Esas son las profecías que a veces Dios da de forma inesperada, como lo dio por medio de Balaam, recuerdo. Balaam habla acerca de también de la estrella que surgiría. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ellos debían decidir creer o no creer. Las señales estaban dadas, pero habían decidido no creer. Habían decidido matar a Jesús. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, para seguir los ritos. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Ya la ausencia de Jesús producía muchas interrogantes. ¿Vendrá? ¿No va a venir? ¿No va? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Estaban dispuestos a matar a Jesús. La gente quería escucharle. Ya Jerusalén estaba dividido en dos grupos. El mundo está dividido en dos grupos, entre los que creen y los que no creen en Jesús, entre los que lo aceptan y los que no lo aceptan como su Salvador. Y la pregunta es, ¿y nosotros ya hemos decidido qué hacer? ¿Creer o no creer? Cree en el Señor, acéptalo, porque Él es la respuesta al problema de la muerte. Que Dios te bendiga. Amén.